Mis hermanas, que siempre sienten que tienen derecho a todo, me exigieron que les rentara mi casa de vacaciones para sacar algo de dinero. Como les dije que no, sus esposos se metieron a la fuerza y ahora están metidos en un lío legal. Eso fue justo hoy. Mis papás, como buenos señores, armaron una carne asada porque, pues, eso es lo que hacen los papás grandes. Yo no quería ir porque, la neta, no aguanto ni a mis hermanas, ni a sus esposos, ni a sus hijos. Mi esposa y yo decidimos no tener hijos. Pero mi mamá empezó a insistirle a mi esposa hasta que, para no pelearnos, terminamos yendo. Cuando llegamos, ya había como 20 personas y mis hermanas y sus esposos andaban bien entonados, ya medio borrachos. Mi mamá se la pasó todo el rato tratando de controlar a los niños, que tendrán entre 7 y 11 años. Mi papá, que no es nada tonto, se fue al hidromasaje de la alberca con una hielera llena de cervezas y de ahí nadie lo movió. Mi esposa y yo medio platicamos con la gente, comimos algo y nos tomamos una margarita congelada. Mis hermanas y sus esposos se la pasaban criticándonos porque llegamos tarde, porque no estábamos en traje de baño, porque según arruinamos el ambiente, ya sabes, lo típico en las reuniones familiares. Como a los 45 minutos, 2 de los niños corrieron hacia una invitada que estaba junto a la alberca y la empujaron. La señora estaba en los escalones, medio se tropezó pero no se cayó, nomás se mojó la mitad y aunque estaba bien enojada, no armó drama, solo fue por sus cosas, se secó y se fue. Obvio, a mis hermanas y sus esposos les pareció chistosísimo. Un rato después, yo estaba platicando cerca de la alberca y por el rabillo del ojo vi que 3 de los niños venían corriendo directo hacia mí. Era obvio que yo era el siguiente. No es como que sea complicado esquivar a unos niños, así que cuando llegaron, me quité y los 3 se fueron de lleno a la alberca. Todos nos empezamos a reír, incluyendo mi esposa y yo, pero las mamás, que ya andaban bien borrachas, se pusieron como locas. Resulta que 2 de los niños ni sabían nadar, aunque traían su traje de baño. Como yo no traía traje de baño, mejor me hice para atrás y dejé que los demás sacaran a los niños. Los niños lloraban como si se hubieran ahogado de verdad, y ahí fue cuando todo se descontroló. Los papás borrachos empezaron a gritarle a todo el mundo y especialmente a mí, que según casi dejó que sus hijos se ahogaran, y porque 2 de los niños filmaban todo con los iPhones de sus papás, que ahora estaban en el fondo de la alberca. Uno de mis cuñados intentó meterse a sacar los teléfonos, pero entre lo borracho y lo pesado, fue un fracaso total. Nadie más quiso ayudar, cosa que no me sorprendió porque mis hermanas estaban bien enojadas con todo. Les dije que era su responsabilidad cuidar a sus hijos y que si les hubiera pasado algo, la culpa era de ellas, no mía. Nos dijimos cosas fuertes y mi esposa y yo mejor nos fuimos, sobre todo cuando el otro cuñado se cayó de cara mientras nos gritaba. Ahora todos dicen que yo debía haber dejado que los niños me empujaran a la alberca para que se divirtieran y de paso me echaran a perder el celular. ¿Entonces soy el malo? Por cierto, mi papá, como era de esperarse, nunca salió del hidromasaje. Sobre los comentarios, sé que solo son niños y que estaban jugando, pero el hecho de que sus papás les celebren esas cosas dice más de ellos que de los niños. Hubiera preferido no ir. Me gusta ver a mis papás y a algunos vecinos, pero la verdad no soporto a mis hermanas ni a sus esposos. Ni siquiera se esfuerzan en disimular la envidia que nos tienen, y estar con ellos es agotador. Siempre ha sido así. Nunca me he llevado bien con mis hermanas. Me llevan 8 y 10 años, y con sus esposos ni tengo nada en común. Son buena onda, pero la neta no me interesa su vida, y a ellos tampoco la mía. Sé que nos tienen algo de envidia a mi esposa y a mí por nuestro estilo de vida. Los dos trabajamos, no tenemos hijos, y manejamos mejor el dinero. Tenemos ahorros, inversiones, viajamos 1 o 2 veces al año y no andamos en camionetas llenas de cosas de niños. Eso les molesta cañón. Por eso siempre hay actitudes infantiles y la neta, ni mi esposa ni yo disfrutamos estar con ellos. Por eso yo no quería ir a la reunión. No nos vale la pena. Mi esposa es más positiva y de repente sí le alegra verlos, pero ojalá que la próxima no se sienta presionada para ir. Creo que eso sería lo único bueno que salga de todo esto. Y aunque mi esposa normalmente es más tolerante con mis hermanas, por lo que decía de regreso, parece que ahora sí se hartó. Tu papá suena genial. Sí, mi papá es súper relajado, le encanta convivir, trabajó años en ventas, le gusta ver feliz a la gente y ahora sí que está disfrutando su retiro. Él y otros señores solo se sentaron a ver el show. Mi mamá también es buena onda, pero todo el asunto sí la puso nerviosa. ¿Los niños están bien? Sí, los niños están bien. Cuando nos fuimos ya estaban dentro viendo la tele. Creo que tienen 7, 9, 10 y 11 años. Los 3 del medio fueron los que se aventaron de kamikazes conmigo. Seguro la de 11 años los animó porque siempre es la líder. Redactaste raro la parte de la carne asada. Sí, tuve que recortar el post para que cupiera en el límite. Mis papás son súper sociables y siempre buscan pretextos para invitar gente. Tienen la típica casa perfecta para reuniones y querían hacer algo el 4 de julio, pero como una de mis hermanas estaba de vacaciones, al final este convivio fue como un 4 de julio falso, con banderas, decoración roja, blanca y azul, carne asada, margaritas, todo lo que le prometieron a los niños. Al final, mis sobrinos eran los únicos niños porque los vecinos de mis papás ya son grandes. La gente votó que yo no fui el malo. Ya casi un mes después, el 17 de agosto de 2023, mis papás me dicen que mis sobrinos sí saben nadar, y de hecho usan la alberca todo el tiempo. El de 7 todavía está aprendiendo, pero le encanta el agua. Mi hermana solo dijo lo contrario para hacerme quedar mal. Eso sí, ninguno puede meterse a la parte honda, que fue justo donde cayeron. Por cierto, los que intentaron empujarme fueron los 2 niños de 10 y el de 9. Después de que nos fuimos, la fiesta acabó bastante mal. Mi cuñado, el que estaba borracho y se cayó de bruces mientras me gritaba, terminó en urgencias porque le tuvieron que coser la cara. Como no podía ni manejar de lo ebrio que andaba, mi papá tuvo que llevarlo, y para nada le hizo gracia.
Esa misma noche, mis hermanas armaron un chat grupal y empezaron a decir cosas bien feas, y los esposos también se sumaron con comentarios igual de desagradables. Mi esposa y yo no lo dudamos, y los bloqueamos a todos. Más tarde mi mamá me llamó, estaba bien molesta por lo que habían dicho, y tanto ella como mi papá también estaban en ese chat. La neta, no la culpo. Por lo que leí en los mensajes, mis papás les pidieron a mis hermanas y a sus esposos que fueran al día siguiente, domingo, pero sin los niños, para poner las cartas sobre la mesa y dejar bien claras las reglas, como dijo mi mamá. Al final, mis hermanos pidieron disculpas por teléfono, usando el cel de mi mamá. Fue una disculpa a medias, algo forzada, pero bueno, ahí quedó. Qué bueno que mi esposa estaba conmigo cuando llamaron, porque sus caras serias me ayudaron a no soltarles lo que realmente pensaba. Solo les dije, gracias, y que no veíamos necesario hablar más del tema. Pensé que ya todo se había calmado y los desbloqueé, pero esa misma noche uno de los esposos de mis hermanas me mandó mensaje preguntando por unos celulares, que según esto costaban 4 $, y que cuándo los iba a pagar. ¿Qué onda con eso? Le contesté que nunca. Tomé una captura de pantalla y se la mandé a mis papás junto con un mensaje diciéndoles que ya estábamos hartos de tanto drama y que íbamos a cortar contacto con mis hermanas y sus esposos, y que por favor no nos invitaran a ninguna fiesta o reunión familiar si ellos iban a estar presentes. Después, volví a bloquear a mis hermanas y a sus maridos, y ahí sí que se armó el escándalo. Mi papá los llamó para ponerles un hasta aquí como nunca lo había hecho. Entre otras cosas, les dijo que los nietos no iban a ser bienvenidos en su casa por tiempo indefinido. Como mi mamá les cuida a los niños gratis, eso sí les dolió. También les prohibió usar la casa de vacaciones y aprovechó para decirles que en realidad la casa es de mi esposa y mía, no de él ni de mi mamá, lo cual los dejó en shock porque mis hermanas y sus familias siempre se adueñaban del lugar, hasta llevan a sus amigos los fines de semana. Eso fue súper raro en mis papás, se notaba que ya estaban hasta el tope. Y la verdad, yo nunca quise que mis hermanas supieran que nosotros somos los dueños. La casa la compramos para mis papás, porque siempre soñaron con tener un lugar en la sierra. El tema de la propiedad lo mantuvimos en secreto justo para evitar broncas con mis hermanos. Un par de días después, mis hermanas y sus esposos se aparecieron en mi casa sin avisar para disculparse en persona, pero nosotros andábamos cenando fuera y solo dejaron una nota. Una de ellas hasta me llamó al trabajo, pero la mandé directo al buzón. Decidimos que lo mejor era no tener contacto con ellos por tiempo indefinido y ya van más de 3 semanas que no tenemos trato. La verdad, ya estoy harto, que hagan lo que quieran. Así es la vida. No ha pasado ni un mes, pero sí puedo decir que tenerlos bloqueados nos ha dado una paz que no sabíamos que necesitábamos. Nunca me di cuenta de cuánto estrés y pleito estaban causando. No es que sean malas personas, solo son cansados, bien necios y todo lo hacen de problema. Y la neta, ni me importa que usen la casa los fines de semana. Aunque sea nuestra, la compramos para mis papás. Ellos deciden quién la usa cuando no están. Nosotros pagamos los gastos y los impuestos. Eso sí, de todo este relajo, por lo menos ya sabemos qué haremos con la casa cuando mis papás sean mayores. Yo antes pensaba encargarme de administrarla, repartir los fines, darle mantenimiento y demás, pero ahora mejor la vamos a vender, y si un día queremos ir a la sierra, mejor rentamos un Airbnb. Sobre mis papás, pues no son tontos. Al contrario, son relajados. Siempre han sido de vivir y dejar vivir. Supongo que pronto se les va a pasar el coraje, pero esa es su decisión. Nosotros de todos modos no pensamos ir a ninguna reunión familiar en el futuro cercano. Y si a mis hermanas les preocupa que no las vayamos a dejar usar la cabaña, pues no, eso lo deciden mi mamá y mi papá hasta que sean mayores. Y se acabó la fantasía de una de ellas de hacer un complejo de casas el día que heredemos la propiedad. Ya sabía de ese plan y nunca le hice caso. Normalmente en esos terrenos solo puedes construir una casa, pero este es más grande y da para poner al menos 3 con muy buenas vistas porque está al final del camino. Eso sí, no están arrepentidos, nada más buscan sacar provecho. Y la neta, ni pienso hablarles en mucho tiempo. Sobre la casa de vacaciones, ellos deciden quién va, aunque técnicamente yo soy el dueño y pago todo. La compré para ellos y les dejé el control. Son buenas personas y siempre quisieron que la familia tuviera dónde escaparse. Ellos solos nunca la hubieran podido comprar. Yo pude porque he tenido suerte, ahorro, invierto y justo ese año recibí un bono grande cuando vendí mi casa y me mudé con mi esposa. No me molesta que mis papás dejen que mis hermanos usen la casa, pero sí admito que me da un poco de gusto ver la cara que puso mi hermana al enterarse de que yo la compré y se la di a mis papás sin mencionarles nada. Mi papá incluso cambió el código de la cerradura la semana pasada, así que ahora solo lo tenemos él, mi mamá, mi esposa y yo. Sobre lo de cuidar a los niños, mi mamá me cuenta que una vez a la semana, ella y a veces mi papá van a casa de cada hermana y pasan el día con los nietos. Cuando empiezan las clases, recoge a cada grupo en días diferentes y se los lleva a su casa, pasa la tarde con ellos. Dice que los 5 juntos la vuelven loca, pero por separado todo bien. Mis papás ya me dijeron que no piensan invitar a mis hermanas y sus familias en el futuro cercano y que están disfrutando la tranquilidad. Yo creo que ya estaban hartos del desmadre y tomaron el pleito de la fiesta en la alberca como pretexto para cambiar las cosas. Un dato curioso es que borraron la publicación original de OP en Ida porque, según el moderador, hubo violencia contra la propiedad. Yo no entiendo. ¿Por los celulares arruinados? Ridículo. Actualización
Actualización de la actualización, 26 de agosto de 2023, 9 días después de lo anterior. Han pasado unos días interesantes. Pensé que ya había tocado fondo antes, pero nada que ver con lo de esta semana. Para que se entienda, tengo que dar un poco de contexto financiero. Mis papás nunca han sido buenos para ahorrar. Yo les hago los impuestos desde hace años, así que sé casi todo sobre su dinero. La casa de mis papás ya está liquidada y apenas tienen deudas, pero tampoco se pusieron a ahorrar mucho para el retiro. Los dos reciben el seguro social. Mi papá tiene una pensión decente y algo guardado, pero no es que tengan una fortuna escondida por ahí. El carro que tienen se los regalé yo cuando se jubilaron, como detalle de retiro, para que tuvieran un buen coche para moverse. Y fue el primer auto en como 20 años que no tuvieron que sacar rentado. Mis hermanas creen que mis papás están forrados en billetes y que todos se los van a dejar a ellas, porque según esto yo no necesito nada, así que ahorrar realmente nunca les importó. Resulta que mi hermana mayor, que tiene 3 hijos y está casada, lleva rato viviendo por encima de sus posibilidades y ahora andan tronados de dinero. Ya saturaron las tarjetas de crédito, van atrás con los pagos de los carros y de hecho, uno ya casi se los quitan. El marido siempre se la pasaba presumiendo lo que ganaba, pero a la mera hora resulta que es como la mitad de lo que decía. Mi hermana le confesó todo esto a mi mamá el martes porque necesitan que les presten lana. Y también, aquí fue donde de plano mis papás se quedaron helados. Resulta que durante los últimos 3 años, en vez de irse a la casa de descanso como decía, en realidad la ha estado rentando como una vez al mes y se quedaba con toda la lana. Estamos hablando de más de $2,000 por un fin de semana y hasta $4,000 por una semana. Como ya no la dejan usar la casa, ya tuvo que cancelar a un grupo. Ahora anda preocupadísima porque siente que puede perderlo todo. Y mis papás, la neta, no están en condiciones de andar prestando dinero. Mi otra hermana sí sabía que la mayor rentaba la casa, pero claro, nunca dijo ni pío. De hecho, sospecho que ella también lo ha hecho, porque una vez fui a dejar un cuatrimoto que mandé a arreglar y me encontré con una familia ahí que juraba que estaba hospedada con mi hermana y que todos se habían ido al pueblo. En ese momento la dejé pasar. Pensé que le había prestado la casa a unos amigos, pero la espinita siempre la tuve. Todo esto me lo contaron mis papás, que la verdad están bien estresados. Sobre todo mi mamá. Mi papá más bien está furioso. Sé que él se siente traicionado y seguro le da pena no poder ayudar a su hija. Eso sí, él ya dejó claro que mientras dependa de él, las niñas no volverán a poner un pie en la casa de descanso en mucho tiempo. Me contaron todo porque sabían que mis hermanas iban a venirse contra mí después y no se equivocaron. El jueves llegaron a mi casa otra vez, esta vez sin los esposos, y se quedaron esperando afuera hasta que llegué. Tuve que decidir si me agarraba del chongo con ellas ahí en la calle, si entraba y hacían su show desde afuera, o si mejor las dejaba pasar, así que opté por lo último. Me salieron con todo el cuento de mi hermana mayor, con la otra haciéndole segunda, de por qué ya tenía que dejarles volver a usar la casa de la montaña. Hasta me dijeron que he sido un mal hermano, y que me toca hacerme cargo y pagar la uni de sus hijos, porque así es la familia. Las dejé que contaran su versión, y después las encaré con lo que ya sabía por mis papás. De ahí, todo se fue al carajo. Negaciones, llanto, groserías, gritos, de todo. Te juro que todavía me zumban los oídos 2 días después. No voy a mentir, claro que les dije cosas muy duras, pero nada que no fuera cierto. Al final se fueron después de como 1 hora. Después de eso, yo solo quería darme un baño y acostarme. Cuando desperté, mi esposa ya estaba en la casa, y lo primero que me dijo fue que tuvo que bloquear más números porque mis hermanas no paraban de marcar desde nuevos teléfonos. Ayer, mis papás me mandaron mensaje para que los llamara. Seguro mis hermanas ya les soltaron alguna versión toda torcida de lo que pasó, pero la verdad no tengo ni ganas de volver a tocar el tema. Y aunque normalmente tengo mucha energía, este drama familiar ya me tiene agotadísimo. Hoy apenas si me dieron ganas de ir a la casa de descanso a ponerle candado a la reja. Solo yo tengo la llave. Supongo que con eso bastará para que mis hermanas ni se acerquen. Seguro se mueren antes de subirse los 400 metros de pendiente hasta la casa. Así está el asunto por ahora. Actualización 3, 12 de septiembre de 2023. Van 2 semanas y media desde la última vez. Les traigo otra actualización de todo el relajo que es mi familia extendida. Ya era hora, con todo lo que ha pasado estas semanas. Después de que mis hermanas vinieron a mi casa, mis papás me dijeron que ya no quieren hacerse cargo de la casa de descanso. Al parecer, mis hermanas los estuvieron presionando para que les dieran chance de volver a usarla. Básicamente, mis papás me pasaron la bronca de la casa y me dijeron que ahora es mi problema. Ellos hasta entonces eran quienes llevaban el control de quién la usaba y se encargaban de darle mantenimiento, de cambiar lo que se iba desgastando. En fin, pero decidieron que ya no quieren estar en medio de este desmadre. Y aunque la neta los entiendo, sí me decepciona porque la casa se suponía que era para que ellos la disfrutaran y estuvieran ahí seguido. Además, nunca me molestó que dejaran que mis hermanas y sus familias la usaran, porque siempre pensé que esa decisión era de mis papás, aunque en papel la casa es mía. Pero ahora ellos ya no van a poder entrar sin que yo me meta, y eso cambia toda la dinámica. He tomado varias medidas para asegurar la casa. Además del candado con cadena gruesa y el mejor que encontré en la reja, reinicié todos los códigos de las chapas electrónicas y puse nuevas combinaciones. Ayer instalaron cámaras de seguridad que quedaron bastante bien porque el instalador me convenció de poner una de alta definición que apunta hacia el valle. El sistema me salió mucho más caro de lo que pensaba, pero la tranquilidad lo vale. Además, el instalador puso letreros avisando que la propiedad está bajo vigilancia. También le puse un candado especial a la llave de paso del agua y a la válvula del drenaje. Ojalá no pierda la llave porque si no, va a estar cañón quitarlo. Solo
Solo mi esposa y yo sabemos que el agua está cerrada, y otra vez, solo nosotros tenemos la llave. La semana pasada, los dos esposos de mis hermanas me llamaron por separado a la oficina para convencerme de que los dejara usar la casa como antes. El mayor se fue con unos amigos a pasar el rato, pero no pudo entrar por el candado, y acabó bastante molesto. Seguro le hubiera dado por romper el candado si hubiera podido. Durante la llamada se la pasaba entre exigir y hacerse la víctima. Hasta amenazó con arrancar la reja. También me admitió que habían estado rentando la casa a amigos, que necesitaban la lana, que yo les estaba arruinando el negocito y que según él, debía reembolsarles el dinero a sus invitados. Yo, por favor, la verdad debía haber grabado la llamada, pero ni sé cómo hacerlo desde el teléfono de la oficina. El otro cuñado nomás sonaba como que mi hermana lo obligó a marcarme y ni discutió cuando le dije que ya no contara con la casa nunca más. Al final les dije que no podían usar la casa y que no me volvieran a preguntar. A estas alturas, estoy pensando seriamente en vender la casa de descanso. Mi esposa y yo casi no la usamos y la verdad, no tiene caso seguir teniéndola si ya ni siquiera hay reuniones familiares ahí, ni se ve que vaya a haber pronto. Le platiqué a mis papás que tal vez la venda, pero la neta ni se inmutaron. Si la vendo, hasta podría sacar el doble o más de lo que pagué, porque el lugar está padrísimo. Son 3 terrenos con vistas increíbles y está al fin del mundo. Bueno, al final de un camino privado, pero lo más seguro es que me espere. Vender ahorita sería muy apresurado. Con mis hermanas ni hablo ya y tampoco pienso buscarlas. No tengo idea de cómo se llevan ellas con mis papás, ni quiero saber. Por el lado bueno, la semana pasada fuimos a cenar con mis papás a un restaurante nuevo y nos la pasamos bien. Nadie mencionó nada del asunto. Mi mamá, eso sí, nos platicó sobre los sobrinos, dice que los ve seguido en sus casas. Ya sé que esta actualización no tiene nada de chistoso ni anécdotas divertidas, pero así es la vida a veces. Actualización post 4, 16 de octubre de 2023, un mes después. Varios me pidieron que contara cómo iban las cosas, así que ahí va. Contraté a un señor que vive por la zona para que se encargue de la casa de descanso. Cuida a sus papás y administra varias propiedades. Algunas las renta para vacaciones y otras son casas de fin de semana, como la mía. Tiene acceso a mis cámaras y cada semana o cada 2 se da una vuelta a revisar. Yo digo que tiene el mejor trabajo de la sierra. Le pagan por pasear a su perro, caminar por ahí y echarse en las terrazas de la gente cuando quiere. De paso, también tiene acceso a una cámara que hay cerca de la entrada por el camino privado, que toma fotos cada vez que pasa un coche. Me cobra $450 al mes y si se necesita, hace mantenimiento y reparaciones cobrando por hora. Además, se lleva con todos los del sheriff. La verdad, me siento mucho más tranquilo teniéndolo al pendiente y hasta nos manda fotos de sus paseos 1 o 2 veces por semana. Hoy en la cena, mis papás me contaron toda la novela. Resulta que mis hermanas los traían presionando para que me exigieran abrir la casa de descanso para que todos la pudieran usar en acción de gracias. Antes era toda una tradición familiar. Aunque mi esposa y yo solo fuimos una vez en 7 años, la neta no es lo nuestro. Mi papá dijo que no iba a meterse, porque sabe perfecto que yo les iba a decir que no. Y se les ocurrió, para mí bastante buena idea, avisarles que ahora ellos van a organizar la reunión, pero que, si todos le entran con su parte por adelantado, rentan un Airbnb en la sierra. Si no, pues la hacen en su casa o en la de alguna de mis hermanas. Y eso desató pleito entre ellas, porque la de en medio sí quería lo del Airbnb, pero la mayor no tiene dinero. Ya se les pasó el tiempo de apartar el Airbnb, así que parece que la reunión será en casa de mis papás. De cualquier modo, nosotros ni vamos a ir. Mis papás sí me pidieron que por ahora no venda la casa. Aún les gustaría ir de vez en cuando, pero no lo van a hacer hasta que mis hermanas entiendan cómo están las cosas. Claro que les encantaría que algún día todos nos reuniéramos otra vez, pero eso no va a pasar. Yo preferiría venderla y olvidarme del tema, pero si a mis papás les sirve y la usan de vez en cuando, tampoco me molesta conservarla. Además, seguro con el tiempo vale más. Mi esposa y yo seguimos sin hablarle ni a mis hermanas ni a sus esposos. Las dos han marcado desde números que no conozco, maldito Google Voice, y han dejado mensajes exigiendo que me reúna con ellas por el bien de mis papás y para ver cómo todos pueden usar la casa familiar. También le hablaron a mi esposa. Qué bueno que ya tenemos la costumbre de nunca contestar números desconocidos. Ya no sé si de plano viven en otro mundo o si creen que me pueden presionar para que les vuelva a dar acceso, pero la verdad me da lo mismo. Mis papás me contaron también que mi hermana mayor y su esposo están regresando los arrendamientos de su SUV y su camionetota y andan vendiendo las motos acuáticas y otras cosas que jamás necesitaron. Y para mi hermana, eso va a estar durísimo, porque le encanta andar presumiendo y no le va a gustar que la vean en algo más viejo o más barato. El bill de ella también tiene toda su identidad pegada a su camioneta. Hasta tiene un tatuaje chiquito con el logo. Francamente, esa es de las muchas razones por las que nunca me llevé con él. Varios me han dicho que convierta la casa en un Airbnb, pero la neta ni ganas, al menos no ahorita. Sí ganaría dinero, pero también me traería un dramón con la familia y mucho estrés para mis papás. No necesitan eso. Además, sería un rollo sacar todas las cosas personales de mis papás y no hay ni dónde ponerlas. Aparte, se desgasta la casa y aunque tuviera alguien que la administre, me quitaría tiempo. Simplemente no me interesa. Actualización post 5, 27 de noviembre de 2023, mes y medio después. La mayoría de esto lo escribí ayer, pero decidí esperarme a publicar para que se me bajara el coraje. No funcionó. Sigo igual. Perdón si esto se siente hecho bolas, pero han pasado 1000 cosas y ni sé por dónde empezar. La neta, todo se fue al carajo.
Jamás imaginé que algo así iba a pasar. Resumiendo, mis cuñados se metieron a la fuerza a mi casa de descanso y terminaron arrestados. Los acusaron de allanamiento, daños a propiedad ajena y amenazas, todo delitos menores de clase 1. Me he negado a retirar los cargos. Tal vez lo haría si me pagan todo lo que destrozaron. Hasta el sábado en la noche seguían en la cárcel. Supongo que ya salieron. Yo pensaba que todo ya estaba más tranquilo. No he visto ni sabido nada de mis hermanas en más de 6 semanas. Mis papás fueron a la casa una semana y la pasaron a gusto. David, el encargado que contraté, ha salido buenísimo. Ya arregló varias cosas que le pedí y le dejé más pendientes. A sus clientes normalmente les manda 1 o 2 fotos de animales o atardeceres cada semana, y hasta a mí me daban ganas de ir. El viernes después de Acción de Gracias, mis cuñados se fueron a meter a la casa. Usaron una esmeriladora para cortar la cadena del portón y de paso la echaron a perder. Intentaron entrar por la puerta principal, pero arruinaron la chapa y rayaron feo la puerta. Al final se metieron por la puerta del cuarto de servicio y otra interna con llave, y hasta forzaron la entrada del granero. ¿Quién sabe para qué? Cuando salieron por la puerta principal, ahí los estaban esperando los del sheriff y David. Como David recibe notificaciones en cuanto las cámaras detectan movimiento, vio todo y avisó a la policía. Según él, los cuñados quisieron inventar excusas, pero los agentes no les creyeron nada. Meterse a una casa vacía por allá es asunto serio. Normalmente, solo la gente con problemas de adicciones se mete a robar todo lo que puede. Cuando arrestaron a mis cuñados, se pusieron súper alterados, hasta decían que me iban a golpear y quién sabe cuántas cosas más. La verdad, nada más tonto que ponerse a decir eso delante de la policía. David y la oficina del sheriff estuvieron tratando de localizarme a mí y a mi esposa para preguntarnos qué queríamos hacer, pero justo ese día estábamos con sus papás y habíamos dejado los celulares en el carro para desconectarnos un rato. Así que al final les pusieron todos los cargos, que era lo que yo hubiera pedido de cualquier modo. Los Bills marcaron a sus esposas desde la cárcel y como era de esperarse, ellas también se pusieron muy mal. Le llamaron a mis papás, intentaron localizarme a mí, estuvieron preguntando por la casa, hasta buscar un abogado allá para que les echara la mano con la fianza, lo cual fue todo un tema porque es una zona súper rural y era puente largo. Mi hermana mayor no tenía ni un peso y sus tarjetas ya estaban hasta el tope, así que si lograban juntar lo de la fianza, mi hermana de en medio iba a tener que soltar lo de ambos maridos. Hasta donde supe, seguían en la cárcel toda la tarde del sábado. Nosotros ni pelamos los celulares hasta que ya íbamos de regreso de casa de los suegros, tarde el viernes. Cuando revisamos, era una locura de llamadas y mensajes de mi mamá, mi papá, David y la oficina del sheriff. Vaya manera de echar a perder un día que pintaba para estar increíble. Yo andaba de súper buen humor hasta que vi el teléfono. Mi esposa se puso a leer los mensajes y escuchar los recados de voz. Me los fue diciendo, y cuando llegamos a la casa, ya más o menos sabíamos de qué iba la cosa. Intenté tranquilizarme, dejar el coraje a un lado, pero no pude. Le hablé a David. Él me contó todo lo que había pasado y qué tan feo estuvo el asunto, lo que, obvio, solo me hizo enojar más. Cerré el viernes llamando a la oficina del sheriff y les aclaré que no había ningún malentendido, que los Bills no tenían ni medio derecho de estar en mi propiedad y que sí quería levantar cargos. No les regresé la llamada a mis papás, ni dormí esa noche. Esperé hasta la tarde del sábado para hablar con ellos. Los dos estaban bastante afectados, sobre todo mi mamá. Mis hermanas estaban duro y dale que les dijeran que yo tenía que hablar a la policía para decir que todo fue un error y que quería quitar los cargos. Les dije que ni de chiste lo iba a hacer, que primero quería hablar con un abogado y ni pensarlo hasta que me pagaran cada centavo de lo que valga dejar todo como estaba. Mi mamá lloró muchísimo al colgar y claro que me hizo sentir pésimo. Mi papá sugirió que mejor ya cada quien por su lado, pero también dijo que veía justo que pagaran los daños. Todavía no he ido a la casa. No puedo hacer nada y seguro me voy a encabritar en cuanto vea en vivo cómo dejaron todo. Con las fotos ya tuve suficiente. Espero ir mañana o el miércoles, pero mi chamba no es algo donde pueda faltar así como así por cosas que no sean emergencia. Le dejé recado a 2 amigos abogados para que me recomienden con alguien bueno que sepa cómo demandar a mis hermanas y a los Bills. No tengo claro hasta dónde puedo llegar, pero mi tirada es conseguir órdenes de restricción y tengo guardados todos los mensajes de texto que me han mandado. Igual, y eso ayuda. También estoy considerando demandarlos por el dinero que hicieron rentando la casa. La lana me da igual, pero sí quiero que les cueste lo más posible. Ahora sí, aquí ya no hay marcha atrás. Un par de cosas extra. 1. Los Bills ni en cuenta de que había contratado a alguien para cuidar el lugar ni de que ya hay cámaras. Mis papás sí sabían, pero según ellos no dijeron nada, porque eso solo iba a ser otro motivo para que mis hermanas hicieran drama. Aunque sí hay letreros bien claros de que está vigilado y que está prohibido el paso. 2. Mi esposa ya de plano llegó a su límite. No la culpo, ha aguantado un montón, pero ahora sí ya no está dispuesta a seguir igual y me lo dijo tal cual. Me dijo que ahora depende de mí cómo decido manejar esto, pero que según ella, todos necesitan una lección fuerte. 3. Lo más seguro es que el Bill mayor no tenga bronca en su trabajo por esto, pero el de en medio tiene un permiso de seguridad y eso sí podría meterlo en líos. Ojalá eso lo haga apurarse a pagar los daños. 4. David, el encargado, tiene un pasado interesante. Yo sabía que era amigo de varios policías y pensé que solo era porque todos son de ahí, pero no. Resulta que fue policía en una ciudad grande durante años. Una vez le dispararon en servicio, y después de eso decidió dejar todo y mudarse a donde se retiraron sus papás. Trae algo de estrés postraumático, tiene un perro de servicio certificado que casi siempre lo acompaña. Ya ven que la gente de la policía se junta mucho entre ellos. Supongo que así se hizo de ese grupo de amigos. 5. No quiero volver a verlos ni hablar con ninguno de ellos en mi vida. Y sí, sé que eso va en contra de mis ganas de hacerles
hacerles la vida imposible, pero ya no quiero trato alguno. A propósito, mucha gente dice que debía haber sido más duro desde el inicio. No lo hice porque no quería darle ese estrés extra a mis papás y la verdad odio tanto drama. Pero pues ya, el daño está hecho y ya todos están estresados. Mi esposa ya casi ni quiere saber del tema, pide no oír nada por un buen rato y dice que ya es mi bronca. Seguro se le va a pasar, pero me imagino que ya no se va a meter, más allá de escucharme desahogarme. Sobre por qué se metieron, la verdad es suposición mía, pero creo que pensaban usar la casa para escapadas familiares o volver a rentarla. Según David, ahorita es temporada de venado hasta fin de año. Sé que los Bills la han usado antes como base para semanas de cacería con varios amigos. Hay espacio de sobra, así que con solo un evento sacan miles de dólares. Igual y por eso también se metieron al granero. Hace años compré un mule para 6 personas y seguro querían usarlo. No creo que hayan querido destrozar el lugar. Para mi papá significa mucho y ellos también lo aprecian. Actualización post 6-2 de diciembre de 2023, 5 días después. Sábado 2 de diciembre de 2023. La neta no pensé que fuera a hacer otra actualización tan pronto, pero pasaron muchas cosas en solo un par de días. En resumen, creo que esto por fin empieza a cambiar. El jueves en la tarde me llegó un sobre por mensajería a la oficina. Traía una carta firmada por mis 2 cuñados y un cheque de caja por $5,000. En la carta ofrecían lo que debo reconocer fue una disculpa bastante sincera. Admitieron que se metieron, que estuvo muy mal y que los $5,000 eran para pagar los daños y que si costaba más, pagaban lo que faltara. También dijeron que se mantendrían alejados de la casa a menos que mi esposa y yo los invitáramos expresamente. Además, me pidieron que hiciera todo lo posible para que los cargos se retiraran lo antes posible, porque los dos corrían el riesgo de perder sus trabajos, y estaban dispuestos a una orden de restricción o lo que fuera necesario con tal de que eso sucediera. Hubo más cosas, todo en un tono conciliador, pero eso era lo principal. Decir que me sorprendió es poco, fue un giro total comparado con cómo se habían portado antes. Yo ya tenía una cita con un abogado para verlo de demandar a los Bills por los daños y buscar una orden de restricción. Le llamé para contarle lo que acababa de pasar y aceptó verme ese mismo día, en vez de esperar hasta la próxima semana. Me recomendó que no depositara el cheque todavía. Platicamos como 2 horas. Al final, me sugirió que mi esposa y yo llegáramos a un acuerdo y firmáramos una liberación mutua con los 4, mis hermanas y los Bills. Dijo que, si los demandábamos, casi seguro ganaríamos, pero el proceso podría tardar 2 años o más. Tendríamos que pagar bastante de honorarios al principio y quizá nunca veríamos un solo peso. También mencionó que no había problema en quedarnos con los $5,000, aunque no los absolviéramos formalmente. Está preparando el acuerdo, pero no estará listo hasta el lunes. El acuerdo va a incluir algo parecido a una orden de restricción, pero en lo civil. Ya le había pedido a mi administrador de la propiedad que me hiciera un presupuesto para reparar los daños, así que después de la junta, le pedí que me diera una cotización lo más precisa posible y lo antes que pudiera. Me la entregó el viernes. Calcula que arreglar todo costará unos $4,000, sobre todo la puerta principal. Ese mismo viernes, mi abogado contactó a todos los involucrados, les explicó lo que proponíamos y les recomendó buscar sus propios abogados. Los dos aceptaron. El cuñado del medio les dijo que podían usar el dinero para pagar los daños o para pagar a un abogado, pero no para ambas cosas, y consideraron que un abogado no iba a cambiar nada porque realmente no tenían cómo defenderse de lo que hicieron. Su mayor preocupación era saber si se podían retirar los cargos. Según lo que veo, están dispuestos a hacer lo que sea, firmar lo que sea, con tal de que esto se termine. Mi abogado también habló el viernes con la fiscalía para preguntar por la posibilidad de retirar los cargos. Consiguió el nombre del fiscal y le dejó un mensaje, pero todavía no ha hablado con él. Cree que los van a retirar porque ya pagaron y no tienen antecedentes, pero de todos modos él no es penalista. También me dijo que debo estar listo para ir en persona el lunes o martes y decirle al fiscal que quiero que todo se cierre. Además, me aconsejó que siga sin tener contacto alguno con mis hermanas y cuñados, sobre todo en los próximos 6 meses, y que es clave respetar al pie de la letra lo que se acuerde sobre futuras interacciones con ellos. Supongo que el cambio de actitud se debe a que ya vieron lo que está en juego y el dineral que les va a costar en abogados, multas y demás. También está la, poco probable, posibilidad de que terminen en la cárcel hasta por 120 días. Y como ya dije, uno de ellos tiene un permiso especial de seguridad en su trabajo que podría perder. Así que esto es prácticamente su último esfuerzo para salvar su vida normal. No es la solución perfecta, pero al menos me quita de encima la parte legal y financiera del desastre de estos meses. La verdad, no creo volver a tener una relación cordial con ninguno de ellos, y no pasa nada. Lo único que quiero es cerrar este capítulo, seguir adelante y no volver a saber de ellos jamás. Estoy agotado de tanto rollo. Mi esposa piensa igual que yo. Es otra cosa, pero recibir la disculpa por escrito, curiosamente, fue un momento muy importante para mí. Nunca lo esperé, pero al parecer sí me pegó más de lo que pensé. El dinero, la verdad, ahorita ni me importa tanto, pero claro que lo voy a aceptar. Además, casi seguro que el dinero lo juntaron entre mi hermana del medio y su esposo. El cheque de caja salió del sindicato de crédito donde él trabaja. Ya que todo esté firmado, pienso hacer una última actualización, probablemente nada más editando esta publicación. Perdón si soy tan detallista, pero escribir esto me ha servido para ordenar mis ideas y los comentarios me han ayudado mucho, de verdad. Les agradezco los consejos, ideas y el apoyo, y ojalá que ninguno de ustedes tenga que pasar por algo tan absurdo. Comentando
contando algo importante. La verdad, cuando por fin llegué a casa el jueves en la noche, lloré de alivio de pensar que esto por fin podía terminar. No le voy a contar nada a mis papás del acuerdo hasta que todos hayan firmado. Si mis hermanas y cuñados quieren decirles, es asunto suyo, yo no lo voy a hacer, eso es entre ellos y yo. Actualización final, 7 de diciembre de 2023, 5 días después. El martes en la mañana fui con mi abogado a revisar el acuerdo. Cambiamos un par de detalles y él se lo mandó a mis hermanas y cuñados. Incluía que tenían que pagar los honorarios de mi abogado, que son unos $3,000. No les gustó y trataron de negociar, pero él les dijo que o aceptaban tal cual, o entonces nos íbamos a demanda por todo lo que sacaron rentando la casa, el desgaste de la propiedad, los daños del allanamiento, el daño emocional, la pérdida de ingresos por haber lidiado con esto, los honorarios legales y lo que se pudiera. También que yo insistiría ante la fiscalía para que los procesaran por todos los cargos. En resumen, no les quedó de otra y firmaron. Yo no estuve ahí. Me cuentan que el ambiente estaba bastante tenso, que el cuñado del medio fue el que tomó la iniciativa y que en un momento les dijo a mis dos hermanas, cállense de una vez o me largo de aquí, hago mi propio trato y los demás que se las arreglen como puedan. Entregaron otro cheque de caja por $2,500 y dijeron que era todo lo que tenían. Es suficientemente cerca, así que lo vamos a tomar como pago final. El abogado también me dijo que todos estuvieron súper fríos y secos entre ellos, pero se aguantaron lo necesario para firmar y se fueron sin armar demasiado escándalo. Ayer temprano fui a la casa de descanso para revisar los daños y reunirme con la fiscalía. Ver los daños me puso de malas. Era para volverse loco. Me enojé tanto que estuve a punto de asumir yo los gastos de reparación y hacer todo lo posible por arruinarles la vida. Intenté tranquilizarme dando vueltas, pero no me funcionó nada. Al final le marqué a un muy buen amigo que tuvo la paciencia de quedarse en la línea más de una hora escuchando todo lo que traía atorado. Al final, él logró que me enfocara en lo que de verdad importa, dejar esto atrás y seguir adelante. La verdad, todavía no estoy 100% seguro de que eso sea lo que quiero, pero me tranquilicé lo suficiente como para comer algo y ya me sentí mejor. Después de comer fui a la fiscalía. No tenía cita y tuve que esperar un buen rato, pero al final pude hablar con el fiscal adjunto que lleva el caso. En resumen, como no quiero seguir con la denuncia y ya pagaron los daños, están dispuestos a quitar todos los cargos menos el de allanamiento, que aquí se va a considerar como un delito menor de clase 2. Los involucrados tendrán que declararse culpables y pagar la multa que el juez les imponga. También me advirtieron que si alguno de ellos intenta pelear el cargo de allanamiento o hace alguna tontería allá en el juzgado, les va a ir muy mal. Les ayudó que no se resistieron cuando los arrestaron. Si lo hubieran hecho, no les habrían quitado ningún cargo. Aproveché para pasar a la oficina del sheriff y agradecerles por haber llegado tan rápido y por todo el apoyo. Quería agradecerle personalmente a los oficiales, pero solo pude hablar con la persona que está en la radio. También traté de localizar a David, el administrador de la propiedad, pero no lo encontré. Un par de detalles importantes. El acuerdo incluye una cláusula para que no haya contacto. Básicamente, si alguno de ellos aparece donde estamos, mi esposa o yo, o al revés, el que llegó después se tiene que ir de inmediato. No puede haber contacto, salvo que sea a través de abogados u otras personas de confianza que ambos aceptemos. Ellos se quedan con lo que hayan ganado rentando la casa de vacaciones, que fue la concesión más grande que hice, a menos que eso me traiga problemas con Hacienda, en cuyo caso ellos se hacen cargo. Además, nos estamos liberando mutuamente de cualquier otra responsabilidad hasta el día de hoy. Hay más detalles, pero esos son los puntos principales. Mi esposa y yo vamos a firmar el acuerdo más tarde hoy, y después de eso ya no voy a poder hablar mucho del tema, aunque sí podré comentar lo general. Creo que este es mi último reporte sobre todo esto, pero si puedo, responderé comentarios. Como ya lo he dicho antes, poder compartir esto y leer lo que piensan los demás me ayudó muchísimo, y creo que fue clave para que pudiera llevar todo esto de forma más o menos sana. Así que, de verdad, muchas gracias a todos. Ahora, comentarios relevantes. Me costó mucho trabajo no ser rencoroso, pero ahora me alegra haberlo manejado así. Si en el futuro arman más drama, tal vez me arrepienta, pero si cumplen el acuerdo, no hay problema. Como ya mencionaste, la dinámica familiar está bastante mal. Solo le conté a mis papás que estamos viendo cómo arreglar las cosas, nada más. Puede que estén o no de acuerdo con lo que va a pasar de ahora en adelante, pero tenía que tomar la mejor decisión para mi esposa y para mí. Supongo que mis hermanas les contaron una versión bastante sesgada, pero eso es solo otro obstáculo que me va a tocar esquivar. En el fondo, el acuerdo solo formaliza cómo han estado las cosas los últimos meses. Sé que no era lo que mis papás querían, pero yo sí estoy bastante tranquilo. ¿Tus hermanas alguna vez se habían sentido con tanto derecho? La verdad no, al menos conmigo nunca. Antes nos llevábamos bien, nunca fuimos tan cercanos, pero tampoco enemigos. Viendo hacia atrás, creo que empezaron a agarrarme tirria cuando compré un loft a los 25. En ese momento, ninguna de las dos tenía casa propia, aunque ya estaban con quienes serían sus esposos. Definitivamente no les cayó bien que yo tuviera casa antes que ellas. Las cosas empeoraron cuando conocí a mi esposa. No les gustaba que ella viniera de una familia acomodada, sobre todo porque yo también ya estaba bien económicamente. Me acusaban de ser elitista y cosas por el estilo. Cuando nos casamos, me mudé con mi esposa porque su departamento estaba cerca de donde hacía su residencia y vendí el loft. Nuestra boda fue elegante pero razonable, pero sí noté que mis hermanas andaban envidiosas. Después de eso, ellas y sus esposos se pusieron bastante inmaduros y empezamos a alejarnos. La ganancia de la venta del loft
Ser ahorrativo y no tener pagos de casa fue lo que me permitió comprar la casa de vacaciones para mis papás. Ellos aceptaron fingir que eran los dueños y no yo, porque sabían que mis hermanas se iban a poner intensas y a decir que yo usaba el dinero de mi esposa, lo cual no era cierto. De hecho, casi todas nuestras finanzas son independientes, aunque claro que ayudaba a no tener pagos de casa. Hasta que empezó todo este relajo, en realidad yo pensaba que la relación iba bien en general. Nuestra vida diaria era y es muy diferente, y la verdad no puedo fingir que me gusta pasar mucho tiempo con ellos, pero tampoco creía que me odiaran. Sí sabía que mis hermanas se habían vuelto algo consentidas y creídas, pero pues ese no era mi problema. Y con mis cuñados tampoco tenía pleitos. Simplemente no había nada en común. Supongo que en resumen, nunca imaginé que todos pudieran ser tan desagradables. Un último pensamiento. Ahorita mi sueño es no volver a saber nada de ellos.